esta segunda parte, ya que estoy teniendo más suerte, bueno, vamos. Entonces empezamos la diabetes tipo 2, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es una enfermedad metabólica en donde los niveles de glucosa aumentan en la sangre porque la causa principal, acá está, es la resistencia periférica a la insulina. Entonces, tenemos un problema que los órganos no responden a la insulina. ¿Qué ocurre con el páncreas? Dijimos hace rato que el páncreas recibe el mensaje de las células. Y las células le dicen, estoy con hambre, ya escuché algo, le dicen. Y el páncreas envía insulina para que entre glucosa. Pero pasado el tiempo, las células le dicen, qué miserable sos, le dicen, apenas me dio para unas moléculas de glucosa. Entonces la insulina, el páncreas aumenta la cantidad de insulina en el torrente sanguíneo. Y hay hiperinsulinemia. Y se le hace el dosaje de la insulina al paciente en ayunas y va a encontrar que tiene altas concentraciones de la insulina, pero su glicemia basal en ayunas está alta. Conclusión, hay resistencia periférica a la insulina, lo cual significa que el paciente está desarrollando diabetes. La diabetes tiene 3 fases en el paciente en la diabetes tipo 2. En la fase inicial, 4 años aproximadamente, hay un aumento progresivo de la glicemia. En algunos casos, algunos pacientes tienen deficiencia de la insulina, en otros está aumentada, hay hiperinsulinemia, pero hay disminución de la sensibilidad a la insulina por los tejidos periféricos, justo con el más chillón, que es el músculo. Entonces, hay una disminución de la sensibilidad a la insulina por los tejidos periféricos y eso se llama RPI, resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo yo sé si mi paciente tiene resistencia periférica a la insulina? Le hago dosaje de insulina basal y tengo 2 posibilidades, que la insulina esté baja o que la insulina esté altísima o esté mayor al valor normal en sangre. En la fase progresiva hay hiperglicemia con hiperinsulinemia para compensar la RPI. Y en la fase tardía, 7 años, el tipo ñembo todavía, se fue a hacerse sus análisis y le salió 140 de glicemia y bueno, y él se convenció de que era porque en esos días comió todo malo. La siguiente vez se va a consultar, pero ya está en la fase tardía y te dice tu paciente, ¿cuándo se hizo usted la última vez su glicemia? Y hace unos años por ahí me hice y en una oportunidad me salió alta. Hace unos años, ¿cuánto? Hace unos años. Hace 3 años que el tipo se fue por una vez en esos días. Y por eso también debe dar una bien por la noche. Entonces termina la fase tardía. Y la hipertensión resistente, la célula no responde totalmente a la insulina. El páncreas ya no sirve. Y por tanto, la muerte en del páncreas. Porque las células dicen, deja de cumplir con su función. Entonces, bueno, ella ya no hay caso. Y entonces en la tercera etapa, y el paciente tipo 2 tiene que administrarse necesariamente. ¿Qué es la resistencia periférica a la insulina? Y miren aquí, esto es lo más importante y esto es 100% nutrición. Es una consecuencia de la sobrecarga alimentaria acompañada de obesidad. La pancita, hagan plancha, hagan abdominal, hagamos abdominal para que desaparezca la pancita. Tan yuku, ¿verdad? Pero tan terrible desde el punto de vista metabólico. Hay un depósito excesivo de grasa alrededor de los órganos. El corazón está lleno de grasa, el pulmón está lleno de grasa, el riñón está lleno de grasa. Y eso es lo que se llama grasa orgánica alrededor y los órganos se ahogan por el exceso de grasa. Hay acumulación de productos metabólicos incompletos, ¿verdad?
restos de ácidos grasos circulando, restos de proteínas, hay urea alta, hay creatinina alta, hay ácido úrico, alto colesterol, alto triglicéridos, alto glicemia alta, y el tipo está bolsa metabólicamente hablando. A eso sumarle que hay cortisol en altas concentraciones, el cortisol empeora la situación y eso conduce a que el paciente está plenamente en diabetes tipo 2. Y ahí ya no le queda, ya empiezan a tener problemas en la visión, tiene visión borrosa, ¿verdad? El diabético que ya se conoce, se controla su glicemia por su visión. Cuando la visión está borrosa, algo no funciona, dicen, entonces empieza a hacer otra vez su dieta. Ahora, ¿por qué se produce resistencia periférica a la insulina? Porque hay un desequilibrio en las hormonas que controlan el apetito. El tejido adiposo produce adiponectina y resistina, y esos son los responsables principales de la resistencia periférica a la insulina. Y a eso se le suma la leptina, que habíamos visto la vez pasada, que controla el apetito, bloquea el apetito, y como hay un desequilibrio entre estas hormonas, el tipo tiene hambre sin parar. Y ahí aparece la polifagia. Y el cortisol, ¿verdad?, estimula la secreción de las citocinas proinflamatorias, y las citocinas proinflamatorias inflaman los nervios. Y aparece la enfermedad nerviosa periférica, que es responsable de la pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores. Entonces, eso conduce a un empeoramiento de la situación del diabético. Cuando el diabético deja de sentir su piecito, es porque ya está en una fase muy avanzada. En los obesos, el nivel de la leptina aumenta y el nivel de la adiponectina disminuye, aumenta las citocinas proinflamatorias y eso conduce al daño celular y vascular. Ojo con este término, en los obesos. Y para hablar de obesidad tenemos que hablar de índice de masa metabólica basal. Y eso es muy importante siempre y cuando el paciente no se trate de un paciente que tiene alta masa muscular. Eso es lo único. La mejor forma de eliminar la grasa es aumentando la masa muscular. Esa es la mejor forma existente, porque normalmente cuando se disminuye el tejido adiposo tiende también a disminuir la masa muscular. Entonces allí el que mejor les va a orientar es Aldo, ¿verdad?, que es el que conoce, Aldo y otra compañera que está muy calladita hoy, que conoce muy bien cómo elevar la masa muscular. Hay la hipernutrición, ¿verdad?, que es comer todo lo que a mí me gusta y en exceso, produce una sobrecarga al retículo endoplásmico rugoso y eso conduce a la producción de proteínas que no funcionan. El estrés metabólico del exceso de citocinas proinflamatorias conducen a la síntesis de una proteína que se llama AMP quinasa. La AMP quinasa bloquea la acción de la insulina a nivel del tejido periférico y produce gluconeogénesis, y la gluconeogénesis es lo que conduce finalmente a la elevación de la glicemia basal. Acá está la clave: el ejercicio y la actividad física. El ejercicio y la actividad física activa los receptores ¿se acuerdan de los receptores de los peroxisomas? ¿Sí? Que era activado por ácidos grasos poliinsaturados, y estos receptores coordinan la oxidación del exceso de nutrientes y que las mitocondrias funcionen correctamente, y eso hace que se restablezca la sensibilidad a la insulina. ¿Por qué las actividades físicas
mejoran la resistencia periférica a la insulina. Acá está. Porque activa PPAR, los receptores activados por peroxisoma. La activación de estos receptores hacen que funcionen bien las mitocondrias y que todos los sustratos se oxiden correctamente, y eso restablece la sensibilidad a la insulina. Entonces, aquí está el por qué el ejercicio y la actividad física son cruciales para evitar el desarrollo y para controlar la diabetes tipo 2. Otra de las causas de la diabetes tipo 2 constituye el síndrome metabólico. ¿Qué hay en el síndrome metabólico? Síndrome significa múltiples causas. Hay obesidad abdominal, hay hiperinsulinemia, hay aumento de colesterol y triglicéridos, hay hipertensión arterial, hay diabetes. La diabetes es una consecuencia del síndrome metabólico. Hay pérdida de albúmina por la orina y hay incapacidad para eliminar coágulos que se forman en los vasos sanguíneos. Estos coágulos que se forman son responsables del infarto y de los accidentes cerebrovasculares. El aumento de la insulina también produce retención de sodio, y el aumento de sodio en la sangre produce hipertensión arterial. Hay un perfil aterogénico. ¿Qué significa eso? Aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de LDL y disminución de HDL. Y eso produce infarto y accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo yo sé si tengo síndrome metabólico? Acá está. La circunferencia abdominal en varones es mayor a 102 y la circunferencia abdominal en mujeres es superior a 88. Y se mide exactamente encima de la porción más redonda, puede ser, del abdomen, en las proximidades del ombligo. ¿Sí? No es en la cintura, ojo, es encima justo de la porción más prominente del abdomen. El síndrome metabólico produce problemas cardíacos, conduce a diabetes tipo 2, conduce a hipertensión arterial, produce desórdenes en los lípidos, la acumulación de lípidos en el cerebro produce demencia, las dietas muy ricas en grasas saturadas, eso que tanto me gusta y me doy como hamburguesa todos los sábados, soy habitué de ciertos locales, y a la larga eso conduce a la demencia o a la aparición del Alzheimer de forma más temprana. Los ácidos grasos saturados producen cáncer de colon. El desequilibrio de grasa en las mujeres produce ovario poliquístico, y el desequilibrio de las grasas hace que se acumule grasa en el hígado y eso produce esteatosis hepática. Este es el perfil físico de un paciente con síndrome metabólico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como profesional de la salud cuando tengo un tipo de paciente de esta naturaleza? Lo primero que tengo que hacer es ayudarle a perder peso, nutrición. Es tratar de que haga ejercicios de forma regular, instalarle una alimentación saludable. Si deja de fumar, si está fumando, que deje de fumar. Si toma bebida alcohólica con frecuencia, que deje de beber o hacerlo solamente socialmente. Y si es una persona muy estresada, ayudarle a controlar el estrés mediante ejercicios de relajación. ¿Qué trastornos metabólicos encuentro en estos pacientes? Hay una disminución de la captación de la glucosa por el músculo, hay elevación de todos los lípidos en la sangre, pero no llegan a la cetosis, y tienen un metabolismo proteico normal, a diferencia de los diabéticos tipo 1 que tenían microalbuminuria, o sea, pérdida de proteínas por la orina. ¿Cuál es la principal causa de la diabetes mellitus tipo 2? La resistencia periférica a la insulina. O sea, hay insulina circulando, pero
las células no responden a la insulina. Que nosotros vimos que hay aumento de grasa, que normalmente hay antecedente familiar, que el paciente no realiza actividad física, que tiene una dieta deficiente desde el punto de vista nutricional y que generalmente es sedentario. Esto es lo que vemos aquí, ¿verdad? Peso excesivo, sedentarismo, hipertensión. La raza blanca tiene mayor predisposición. Durante su embarazo desarrolló diabetes y tiene una edad mayor a 40 años, no a 45, a 40. En el inicio de la diabetes normalmente no se observan 2 años, pero en la medida que el paciente llega a la fase 3, la fase tardía, que va a depender de la sensibilidad de cada organismo y de su tipo de alimentación y de la calidad de vida que tiene este paciente, el deterioro puede ser acelerado y puede conducir a la muerte del paciente en menos de 20 años. Que generalmente siempre el paciente diabético tiene la visión borrosa, que les dije que es su primer síntoma, y eso es lo que más le produce preocupación. Hace neuropatía periférica, tiene fatiga, está cansado porque sus células no reciben glucosa, tiene altas concentraciones de glucosa en la sangre y eso le produce náuseas, vomita, tiene polidipsia, polifagia, poliuria y pierde peso. La piel se le vuelve seca por deshidratación, por eso le pica, tiene picazón en la piel y en los genitales, hormigueo en miembros inferiores porque ya no llega la sangre como debería de llegar en los tejidos periféricos, principalmente en sus piecitos. Se le entumece la mano, los pies. Cuando se corta, sus heridas tardan en cicatrizar y se infecta fácilmente. ¿Qué medicamentos le damos a los pacientes con diabetes tipo 2? Los secretadores de la insulina, que es la metformina y la glimeperida, que es lo que hace rato comentó la compañera. Y los dos estimulan la secreción de la insulina. En la etapa tardía ya se utiliza también insulina. La diabetes es hereditaria. Hay algunos defectos genéticos que hacen que la diabetes se vuelva hereditaria. Y los defectos genéticos que se pueden heredar son alteraciones en el cromosoma 7, 20, 12, 13, 17, 2, y hay aproximadamente 20 tipos de MODY. O sea, 20 alteraciones genéticas que podés heredar de tu abuela o de tu madre y eso conduce a la aparición de la diabetes. 25% en la primera generación y 50% en la segunda generación. ¿Qué significa eso? Que los nietos tienen mayor predisposición para sufrir diabetes que los hijos, ¿sí? El 25% de los hijos y el 50% de los nietos. La causa principal, el desequilibrio entre las hormonas que regulan el apetito, que es la leptina, la grelina y el desequilibrio de la producción en el tejido adiposo de adiponectina y retitina, que son los que conducen a la resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene diabetes? Me dice que tiene esos síntomas, yo ya sospecho fuertemente, le pido algunas pruebas en el laboratorio. La primera prueba que le pido es su glicemia en ayunas. Vamos a ir por parte y les voy a explicar. Entonces le mando a mi paciente, le pido glicemia en ayunas y el valor normal tiene que ser inferior a 105. Pero ¿qué pasa? Que mi paciente me trae una glicemia de 125. Acá ya hay algo raro. Entonces le mando, espero 15 días, le hago una dietita suave a mi paciente y le mando de vuelta a su segunda glicemia. ¿Y qué pasa? Que la segunda glicemia me vuelve a traer el valor igual. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy reduciendo carbohidratos,
pero no tiene la capacidad de controlar el nivel de carbohidratos. Cuando en 2 oportunidades él tiene su glicemia alterada, le pido la curva de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste la curva de tolerancia a la glucosa? Se le da al paciente 75 gramos de glucosa diluida en agua y saborizado, pero eso ya se vende así como una gaseosita. Tiene sabor a frutilla, sabor a vainilla, sabor a limón. Toma todo el paciente, se le toma primero la glicemia en ayunas, después le da su gaseosita que es azúcar puro y después de eso se le vuelve a tomar 3 muestras de sangre. A las media hora, a las 1 hora y a las 2 horas. En condiciones normales, a las 2 horas, la glicemia del paciente debe ser igual a su glicemia en ayunas. A la media hora, a mi paciente normal, no diabetes, normal, le sale glicemia 75. A las 30 minutos, después de haberle su gaseosita azucarada, le sale glicemia de 135. A las 1 hora, le sale glicemia de 103. Y a las 2 horas, le sale glicemia de 70. Un poquito por debajo a su glicemia normal. Este es un paciente normal que no tiene diabetes. Caso 2, sospecho que mi paciente tiene diabetes. En ayunas le salió 125 curí. A las media hora le sale una glicemia de 185. A las 1 hora, glicemia de 143. Y a las 2 horas, glicemia de 129. Mi paciente, yo ya tengo 2 parámetros que me dicen que él es diabético. Su glicemia normal y su curva. En un paciente normal, la glicemia normaliza a las 2 horas y en un paciente diabético, la glicemia permanece alta a las 2 horas. Tercera prueba, hemoglobina glicosilada. La hemoglobina que está en la sangre puede unirse a la glucosa. Y como tiene una vida media de 3 meses, el glóbulo rojo, entonces yo le puedo medir cómo se portó durante los 3 meses. Solamente hasta el 6.5% de las hemoglobinas pueden unirse al azúcar en una persona normal. Y en un diabético, cuando la glicemia es mayor a 6.5%, yo ya digo que ese paciente ya confirmadísimo tiene diabetes tipo 2. Su glicemia es mayor a 125, su curva me salió diabetoide y su glicosilada mayor a 6.5. Yo ya le trato a este paciente como diabético de tipo 2. Si yo sospecho que ese mi paciente puede hacer diabetes, le mando a hacer insulina basal. Si su insulina basal es bajo, entonces yo puedo decir que él a largo plazo va a desarrollar diabetes. Si su insulina basal está alta, ¿qué digo? Su páncreas está recibiendo el mensaje de que la cantidad de insulina es insuficiente y está haciendo hiperinsulinemia, está desarrollando diabetes. Y el último término, que se llama índice OMA, que también me permite saber si hay resistencia periférica a la insulina, se le hace glucosa nasal, glucosa en ayunas, e insulina basal, se divide esos valores por 22,5 y si el resultado me da mayor a 2, estoy diciendo que mi paciente está haciendo resistencia periférica a la insulina y esta prueba le hago a mi paciente obeso. Y con eso yo puedo saber que ese paciente obeso está desarrollando, está en proceso de desarrollo de diabetes. Muy bien. Esta es la última prueba que le hago a mi paciente.